disparate que arruinaría la relación. ¿Es posible una intervención militar de Estados Unidos a México? Las voces de los republicanos que ponen sobre la mesa el envío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México para combatir el crimen organizado se han multiplicado y han hecho eco en miles de ciudadanos afines al partido, quienes incluso coquetean con la opción de intervenir militarmente el territorio mexicano con o sin su consentimiento. La política Nikki Haley, quien fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Donald Trump, además de pretender llegar de nuevo a la Casa Blanca con el Partido Republicano, a menudo promete emprender operaciones militares especiales para eliminar a los cárteles en México. Y en septiembre pasado, durante un evento en New Hampshire, incluso amagó con hacer esto de forma totalmente unilateral. Si México no lo va a hacer, lo haremos nosotros, sentenció ante una multitud que aplaudió su idea. Ella es tan solo una de los militantes republicanos que han tomado como estandarte de campaña la idea de enviar fuerzas armadas a los territorios fronterizos entre México y Estados Unidos, como parte de una estrategia para combatir el trasiego de fentanilo, una droga que preocupa a las autoridades norteamericanas por los altos índices de mortalidad derivadas de su consumo. Los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, estiman que en 2021 casi 70.000 personas fallecieron por sobredosis, lo cual significa un incremento de casi 4 veces en 5 años. Aunque las propuestas de catalogar a los grupos del crimen organizado como células terroristas y la opción de mandar tropas a territorio mexicano comenzaron por motivación de líderes y gobernadores de estados de la frontera sur estadounidense, como Texas, lo cierto es que el discurso ya ha trascendido la línea fronteriza y, de acuerdo con el diario The New York Times, republicanos en Iowa y Carolina del Sur también han impulsado la propuesta de mandar militares a México, incluso sin el permiso del país. ¿Existen posibilidades de que estos amagos se materialicen? El doctor en Relaciones Internacionales Eduardo Rosales, egresado del Atlantic International University, recordó en entrevista con Sputnik que durante la presidencia de Trump hubo amagos similares. Sin embargo, explicó, tomar una medida de esa envergadura no solo depende de los gobernantes, sino también de sus asesores, su gabinete y el Congreso. Asimismo, el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, apuntó que el escenario de una injerencia militar entre ambos países norteamericanos es poco probable y, de concretarse, tendría graves consecuencias tanto políticas como económicas, pues ambas naciones tienen una interdependencia comercial. De acuerdo con datos del gobierno de México, el comercio total entre ambas naciones alcanzó los $396.600 millones entre enero y junio de este año. Sería un disparate, un despropósito que acabaría por arruinar una relación en la que, no hay que perderlo de vista, existe una relación de interdependencia, aseveró. El analista sentenció que una intervención en México sería incluso contraproducente para Estados Unidos, y recordó que para enviar fuerzas armadas del país angloparlante a territorio mexicano, tendría que hacerse por medio del Pentágono, que tiene una serie de limitaciones, y sería cruzar una línea roja incluso en materia legal. De acuerdo con el maestro en Estudios México-Estados Unidos Juan Daniel Garay Saldaña, es muy improbable que los amagos espetados por algunos republicanos lleguen a hacerse realidad. Sin embargo, asegura, es preocupante que el discurso antimexicano y antimigrante siga en aumento. Por el momento luce un panorama difícil de materializarse, pero las expresiones van en aumento, lo mismo que las leyes, las medidas y las propuestas, y eso es lo preocupante. Que pudiera materializarse en un futuro, pero no a corto o mediano plazo, aunque a largo plazo podría ser.
una posición que va a ir creciendo. Rosales señaló que al hablar de una posible intervención a México en nombre de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, los republicanos buscan acercarse a su base dura, rumbo al proceso electoral del próximo año. Es una posición que va a ir en crecimiento y que, además, está siendo exacerbada por políticos, gobernadores y líderes republicanos. Ellos se han dado cuenta de que utilizar el discurso antimexicano es muy redituable electoralmente y por eso los van a seguir incrementando, advirtió. Para Garay Saldaña el discurso republicano es, sobre todo, electoral y con él estos políticos buscan atraer a la ciudadanía que está inconforme con el gobierno actual del presidente Joe Biden y que ven como una amenaza el fenómeno migratorio. ¿Y México? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en diversas ocasiones que Estados Unidos culpa de manera injustificada e hipócrita al país latinoamericano por la entrada de fentanilo, incluso cuando la sustancia también les llega por Canadá desde Asia. Asimismo, el mandatario mexicano ha aseverado que el discurso y las propuestas republicanas se tratan de politiquería. La defensa de México es correcta, e independientemente de que el presidente señale que es politiquería, también se ha dado respuesta a las expresiones de México y me parece que el país no debe quedarse callado ya ante estas ofensas. Y el presidente lo ha hecho bien en ese aspecto, indicó Garay Saldaña. Por su parte, Rosales aseveró el gobierno de México no ha trazado una línea de ruta en el combate al crimen organizado. Se ha quedado a deber, concluyó. México a Estados Unidos. O formamos comunidad o permitimos que prolifere la retórica hostil. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró que hay dos opciones para establecer la relación bilateral con Estados Unidos, el socio comercial más importante del país latinoamericano. Convertirse en aliados o en estados dominados por una retórica hostil que los coloca como adversarios. Las palabras de la canciller mexicana se dieron durante el diálogo de alto nivel sobre seguridad México-Estados Unidos, donde se abordan distintos temas de interés mutuo, como la crisis migratoria y el combate al tráfico de fentanilo. Esta postura del gobierno mexicano se da prácticamente al mismo tiempo del anuncio de la administración Biden sobre la extensión del muro fronterizo entre Texas y México, algo que el presidente estadounidense había prometido que no haría incluso desde su campaña electoral. Estimados colegas estadounidenses, estamos ante una disyuntiva histórica. No aprovechamos el contexto geopolítico para construir una verdadera comunidad binacional y regional, o permitimos que prolifere la retórica divisiva y hostil de quienes nos ponen como adversarios y no como socios y aliados, dijo la canciller Alicia Bárcena, de acuerdo con un comunicado del gobierno de México. En los últimos meses, varios legisladores y gobernadores republicanos han propuesto reforzar las medidas fronterizas y han pedido al gobierno central de Estados Unidos que designe como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga que operan en México. De ese modo, las tropas estadounidenses podrían actuar directamente en suelo mexicano. El presidente López Obrador se ha mostrado en contra de esas posturas y ha dicho que esas peticiones pretenden atraer votantes al Partido Republicano para 2024. Washington considera necesario suspender la aplicación de 26 leyes federales para construir barreras fronterizas adicionales entre el estado de Texas y México, informó este 5 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional de la nación norteamericana.
Actualmente existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y caminos en las cercanías de la frontera de Estados Unidos para evitar entradas ilegales, se lee en un aviso publicado por esa dependencia. Bárcena, por su lado, señaló que la apuesta de México es ser socios y generar un espacio binacional potente e inclusivo, social y ambientalmente, pues solo así, dijo, se lograría una resistencia efectiva que ayudará a evitar pérdidas humanas y más inseguridad. Seguir colaborando de manera estrecha como la única ruta para garantizar la seguridad en nuestros ciudadanos. Las redes criminales trascienden fronteras nacionales y los mercados ilícitos de estupefacientes, personas y armas, traen consigo tragedias y pérdidas humanas en ambas naciones, añadió. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la autorización para la construcción del muro es un retroceso para el combate a la migración ilegal, ya que, según él, no ayuda a atender las causas reales del problema y, por ende, no resuelve el mismo. Asimismo, comentó que reforzar el muro afectaría no solo a la población norteamericana, sino también a México y a otros países. Este 5 de octubre continúa el diálogo de alto nivel sobre seguridad para intercambiar información y contrastar ideas entre ambos gobiernos, dijo Bárcena.